Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I fear to own his cause, or blush to speak his name? Shall I be carried to the skies on flowery beds of ease, whilst others fought to win the prize and sailed on bloody seas? Hello, welcome to the Uncle Ed Show. I'm Bob Quashis, Vice President of Somos Republicans, based here in lovely Iowa. Hola, yo soy Alejandro Ríos, el traductor. I am Alex, and the translator. And I'm Dave Leach, and I own the buttons that turns this camera on and off. And Bob, you have graduated. You weren't vice president last week, were you? That's correct. I've been promoted to Vice President. So how much did that cost you? Nothing. Didn't get a raise either. All of us are volunteers. None of us are paid for doing this. It's all out of it's for the cause. I think it's a good cause, and we all work very hard to make Somos Republicans a success, and we ask for your support. Estamos aquí ahorita siendo voluntarios y queremos que el Partido Republicano, Somos Republicanos, crezca y nomás queremos todo su apoyo de todos ustedes. Well, it's been a hectic week as usual. There's been a lot of news. Ha sido una semana muy ocupada en las noticias. Monday I visited the Capitol in Lincoln, Nebraska. El lunes visitamos la capital de Lincoln, Nebraska, to testify about a proposed law to repeal in-state tuition rates for undocumented students. para testificar a una ley que está queriendo aumentar la cifra, la cuota que los estudiantes pagan para ir a la escuela. Yeah, Senator Charlie Jansen, the same senator who introduced all the other anti-immigrant El senador bills. Charlie Brownson, el mismo senador que ha introducido muchas leyes anti-inmigrantes, He wants undocumented students who are residents of Nebraska me gustaría que todos los estudiantes que son residentes de Nebraska y que son ilegales, to pay tuition as if they were out-of-state students. que paguen la tuición como si fueran de fuera del estado. Instead of paying $5,000 per year, they would pay $15,000 per year. En vez de pagar $5,000 al año, ellos tendrían que pagar $15,000 al año por asistir a la escuela, la universidad. These students already are not eligible for any types of grants or loans. Así como está la situación, estos estudiantes, aparte de su situación, ellos no están elegibles para recibir beneficios del gobierno o préstamos del gobierno para asistir a la escuela. Their families are usually poor, so it's an extreme hardship. Las familias de estos estudiantes usualmente son bajas de recursos y así como están las cosas, aún están tratando muy duro para asistir a la escuela y es algo muy difícil. There's only 48 college students in Nebraska who, As- go ahead, Hay solamente 48 estudiantes en Nebraska who are undocumented and receiving in-state tuition rates. que son indocumentados y están recibiendo esos beneficios de solo pagar $5,000 al mes. So I would like to now share with you the statement Ahora me gustaría compartir con ustedes este estatus que yo dije, that I read to the senators of the Education Committee. que leyó que a los, ¿qué is that again? I'm sorry? Education Committee. El Comité de Educación. Statement in opposition to repeal of Nebraska Dream Act. Ese es el estatus de la oposición para repelar a Nebraska Dream Act. Yeah, I'll read in English first, and then you can. Lo va a leer en inglés primero y lo vamos a traducir a español. Mr. Chairman and Senators, thank you for the opportunity to speak to you today. I am Bob Quashis, Vice President of Somos Republicans, America's largest Hispanic Republican organization. Somos Republicans is an organization of conservatives. Most, though not all of us, are Hispanic and close to the immigrant community.
My wife is an immigrant from Honduras. We understand immigrants are human beings, and the vast majority are hardworking, God-fearing members of society. They deserve respect. We don't condone illegal immigration. Neither do we condemn those who come here merely to work, because for most, there never was a line to stand in. The plight of undocumented youth is especially compelling. Most came as children, even babies, and had no idea of their status until they wanted a driver's license and then learned of their bleak future. For most, the U.S. is the only home they know. As conservatives, we believe in personal responsibility, which is quite different than family responsibility. One could argue that jailing children to bank robbers is justified because it would deter their parents from committing bank robbery. Would that be just according to our value system? The undocumented students who stand to lose eligibility for in-state tuition rates already are denied grants available to students, and for most, even in-state tuition is an enormous financial burden. Many may be forced out of school if required to pay out-of-state tuition. Their willingness to overcome already long odds to obtain an education speaks well of their character. All they ask is the opportunity to pull themselves up by their bootstraps and prove they are worthy to become citizens one day. Somos Republicans is at the forefront supporting the DREAM Act. We mentor a national network of dreamers to work within the political system. I can tell you each of their life stories is inspirational. We should welcome them as citizens. I have to admit though, a few came to us wearing brown berets. After mentoring, they put their brown berets aside and became proud little conservatives. As an alternative to bills like these, I ask each of you to instead endorse the guiding principles of the Utah Compact, which tells Congress to get serious about reforming our immigration system and rejects extreme measures. Last December, I wrote to several senators, including some members of this committee, asking you for your support for the Utah Compact, which I call the Nebraska Compact. I am extremely pleased that a bipartisan group of 11 Nebraska state senators, that's out of a total of 49, sponsored LR 39 embracing Utah Compact principles. If we had this bipartisanship in Washington, immigration reform would be complete. Nebraska is the first state legislature in the nation to consider a Utah Compact resolution, and the example set here has helped persuade legislators in 2 other states to support similar resolutions. Let's see if Nebraska's legislature will become first in the nation to fully embrace Utah Compact, a powerful set of guiding principles that moderates the tone of the debate while also pushing Washington to get past the partisan gridlock and work to solve this problem. So I noticed the senators were listening intently. I read this with passion because I do feel passionate about this issue. Cuando yo leí esto a los senadores, yo leí esto con pasión porque tengo mucha pasión sobre este tema de inmigración. Dice, señor presidente y senador, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Mi nombre es Bob Cautious, vicepresidente de Somos Republicanos. El grupo más grande de América de hispanos que son republicanos. Somos Republicanos es una organización conservativa. La mayoría de nosotros, no todos, somos hispanos, pero estamos muy cerca a la comunidad hispana. Mi esposa es una inmigrante de Honduras y nosotros comprendemos que los inmigrantes son humanos también. Y la mayoría de ellos son gentes trabajadoras que son temerosos de Dios y miembros de la sociedad que merecen respeto. Nosotros no aprobamos de la inmigración ilegal, pero tampoco los condenamos. Nosotros sabemos que ellos vienen a trabajar porque la mayoría de ellos realmente no tuvieron una línea donde pararse para venir a ese estado. Nosotros estamos diciendo que hagan algo con el mayor respeto y algo comprensivo. La mayoría de ellos vinieron como niños, como bebés, algunos de ellos, y no tenían idea de su estatus hasta que querían una licencia de manejo. Entonces aprendieron de su futuro incierto. Para la mayoría, los Estados Unidos es la única casa que han conocido. Como conservadores, nosotros creemos en la responsabilidad personal
que realmente es de familia. Uno puede argumentar que enjaular a los niños de los que roban bancos no es justo, porque es los que han cometido sus padres. Por eso le decimos que ustedes al caso mandarían a la cárcel a los hijos de los que roban bancos. Pero por supuesto que no, por el valor del sistema. Los estudiantes que son indocumentados, que han perdido muchos de los beneficios de estar aquí, por ejemplo, del Estado, que aún se les ha negado la ayuda del Estado, préstamos, y para la mayoría de ellos esta es algo bueno y no sería bueno que se los quiten. La mayoría de esos estudiantes, si ustedes le quitan esta ayuda, serían forzados a salirse de la escuela. Pero como ustedes pueden ver, ellos solo buscan venir aquí a trabajar, y si alguna otra cosa sería mejor que los hagamos bienvenidos como ciudadanos algún día por su ardua labor. Somos Republicanos está a favor del Dream Act. Nosotros somos mentores de una organización grande del Dream Act para trabajar con los líderes con el sistema político, y yo les puedo decir a todos las historias inspiracionales de muchos estudiantes que nosotros debemos hacerlos bienvenidos como ciudadanos. Tengo que decirles que muchos de ellos la mayoría de ellos se han puesto su gorra y se han hecho muy orgullosamente líderes conservativos. Una alternativa a estos biles que yo les estoy diciendo ahorita y que les estoy pidiendo a cada uno de ustedes es que se guíen a los principios del Utah Compact, que yo le digo al Congreso que se ponga en serio de hacer reformas migratorias, que el sistema que quite medidas como esas extremas. Por ejemplo, el diciembre pasado yo les escribí a muchos de ustedes senadores, incluyendo a muchos miembros de este comité, pidiéndoles apoyo para el Utah Compact, que también le puedo decir el Nebraska Compact. Yo estoy extremadamente agradecido en este grupo de 11 senadores de Nebraska que están apoyando a la R39 y están reconociendo el compacto de Utah, los principios. Si tuviéramos esa resolución en los ejemplos que se han hecho aquí, sería bastante que le dijéramos a los legisladores en otros estados que introduzcan otras resoluciones similares. Vamos a ver si Nebraska y la legislatura van a ser una de las primeras naciones que agarren el Utah Compact, algo muy poderoso, siendo guías y principios moderados del tono del debate que tenemos que empujar a Washington para que pase a resolver este problema tan grande. Thank you. Es un poquito duro, pero ahí se lo estamos decidiendo. Another news this week. En otras noticias esta semana, In South Dakota, en South Dakota, there was a proposed law in front of a committee of representatives una ley propuesta en un comité de líderes to deny birthright citizenship to children born of undocumented immigrants. para negarle la ciudadanía a los niños que nacen en este país de padres ilegales. The sponsor of this bill El que apoya este bill read some information from the Federation of Americans for Immigration Reform. Leo una información de esta unión Which used the offensive term anchor baby que usó este término ofensivo de niño de ancla to describe babies. para describir los niños.
One other representative said he was offended by that term Uno de los representantes dijo que él estaba ofendido por ese término and shocked. And y estaba realmente extremadamente, no lo podía creer, un shock. fortunately, that law did not pass in the committee. Afortunadamente esta ley no pasó en el comité, But we were, Somos Republicans were also offended by this language. somos republicanos, fuimos ofendidos por este tipo de And lenguaje, así que so we sent a statement to the news media, mandamos lo que dijo él a la prensa, and the following story was written by the Associated Press. y la siguiente historia fue leída por estas personas. So I'll read it in English first, it's easier that way. Oh, yeah, go ahead. The title, Hispanic Group Criticizes South Dakota Lawmakers' Language. The Hispanic Advocacy Group has criticized Representative Manny Steele, Republican of Sioux Falls, for using what it calls an offensive term during a South Dakota legislative hearing on a bill dealing with illegal immigration. I would add that there's a recording available online, so I was able to go and listen to it, and I heard those terms actually used. Steele is sponsoring a bill that seeks to challenge automatic U.S. citizenship for children born in the U.S., born in the country of illegal immigrants. During a committee hearing on the bill Monday, Steele referred to such children as, quote, anchor babies, unquote, saying some families come to the U.S. to have babies so those children can be citizens. Somos Republicans, a Hispanic Republican group based in Iowa, called on Steele to resign or apologize for using defamatory language. Steele says he apologizes if someone believes the term is offensive, but he says the term anchor babies is accurate and not offensive. Well, I'm sorry, Representative Steele, it is offensive, and he should be ashamed of himself, and unfortunately he refuses to even apologize. Wow. Aquí está, dice que el grupo de hispanos que critican al senador, al lenguaje SD, es for South Dakota. South Dakota. Okay, el senador de South Dakota dice: los hispanos, un grupo de advocatas que critican al señor Manny Steele de Sioux Falls, South Dakota, por usar el término ofensivo en una junta de legislativos de un bill que está alegando inmigración. El señor Steele está apoyando un bill que quiere quitar automáticamente la ciudadanía a los hijos de las personas que están ilegal en este país. Durante el comité, el señor de este bill el lunes, el señor Steele se refirió a estos niños como niños de ancla, diciendo que algunas familias vienen a los Estados Unidos a tener los hijos para que se hagan ciudadanos. Somos Republicanos es un grupo de hispanos que son republicanos basado en Iowa. Le llamó al señor Steele y le pidió que resignara o pidiera perdón por usar este lenguaje ofensivo. El señor Steele dijo que él se lo sentía, que quería perdón si alguien creía que ese término era ofensivo, pero que el término niño de ancla no es ofensivo, sino algo que está al tanto. Y como dice el señor Bob, le quiere decir a él que realmente el término niño de ancla sí es algo muy ofensivo. And, one other news story. Otra noticia. This statement we issued today. There's a state senator in Alabama that used some rather appalling, violent rhetoric. Esta historia es que le vamos a decir otra vez de un senador en Alabama que hizo algo similar. The title, El título. Now I'll read it in English first. National Hispanic Group demands apology from Alabama Senator Scott Beeson for his use of violent metaphors. This is dated today. State Senator Scott Beeson stated we need to, quote, empty the clip and do what has to be done, unquote, in the fight against illegal immigration. Hasn't he learned from the mistakes of Sarah Palin when she put what appeared to be gun crosshairs over a congresswoman, Gabby Gifford's district? Has he not learned what our congressman stated to that regard?
Does he take seriously she could have been killed by a madman? Fact of the matter, Senator Beeson is also using poor methods of communication when he said, we need to, quote, empty the clip, unquote. In a time of extreme tension and occasional violence over illegal immigration, such as the slaughter of a Mexican-American family in Arizona, including a 9-year-old girl, allegedly by Minutemen, elected officials should refrain from the use of violent metaphors. Such violent metaphors can push some unstable people over the edge. A better choice of words to describe Senator Beeson's agenda would be, quote, we need to shred the U.S. Constitution to fight illegal immigration, unquote. As Senator Beeson stated, he supports eliminating birthright citizenship. Although the 14th Amendment of the Constitution explicitly guarantees birthright citizenship, Beeson is being intellectually dishonest to all Americans when he backs laws that will most likely be challenged in the courts while costing taxpayers millions of dollars to defend. Beeson also took an oath of office wherein he swore to uphold and defend the Constitution of the U.S. and to protect it against all enemies, foreign and domestic. To the contrary, his support for a planned birthright bill serves as a domestic attack on the 14th Amendment of the U.S. Constitution, U.S. Supreme Court precedent decisions, and the codification of birthright citizenship as contained within the INA, which is the Immigration and Naturalization Act. Section 301A of the Immigration Nationality Act and 8 U.S.C. Section 1401A, entitled, quote, Nationals and Citizens of the United States at Birth, unquote, reads as follows, quote, the following shall be nationals and citizens of the United States at birth. A person born in the United States and subject to the jurisdiction thereof. Quote, the U.S. Congress, unquote, the U.S. Congress codified birthright citizenship within federal immigration law approximately 58 years ago. Birthright citizenship is the law of the land and not a, quote, simple policy. Somos Republicans believes honoring oath of office is a serious matter. We are holding politicians accountable and recently launched a recall effort of Arizona Senator Russell Pierce for his disdain of our Constitution. We call on Senator Beeson to reaffirm his oath of office, renounce violence, and apologize for his poor choice of words. Así es, dice, el Grupo Nacional demanda un perdón del senador de Alabama, Scott Beeson, por usar una metafórica muy violenta. El senador Scott Beeson dijo, tenemos que descargar el cartucho y hacer lo que se tiene que ser necesario para pelear la inmigración ilegal. Él no ha aprendido de los errores de la señora SomosFeb12 que puso un símbolo para los francotiradores y la congresista Gabby Gifford en su distrito. Él no ha aprendido que la señora lo que dijo, eso realmente es muy malo. Él no toma realmente seria la situación que está pasando, que alguien puede ser matado por una persona loca. Para decirles sinceros, el señor Beeson, del senador Beeson, está haciendo algo que realmente no está haciendo inteligencia en comunicar sus métodos. Cuando dijo él, hay que descargar el cartucho, en estos tiempos de extrema tensión y en la violencia ocasional sobre la gente inmigrante, por el caso de la familia mexicoamericana en Arizona, que incluyó a una niña de 9 años que fue alegadamente acribillada por el grupo Minutemen, unos oficiales se deben de medir sus palabras cuando usen metáforas violentas, porque puede mandar a gente que no está estable a hacer algo que no quieren hacer. Otras mejores palabras que el señor Beeson hubiera dicho es: necesitamos destruir la Constitución de los Estados Unidos para pelear inmigración ilegal. El senador Beeson dijo que él está a favor y apoya que le quiten la ciudadanía a los niños que nacen aquí de las personas ilegales, aunque dice el enmendamiento número 14 de la Constitución que explica que le garantiza ciudadanía a todos los que nacen aquí. Beeson está siendo deshonesto con todos los americanos
cuando él dice que está apoyando las leyes que él está haciendo en las cortes. Estas leyes le están costando a los que pagan taxes millones de dólares para defender. El señor Bison tomó un juramento de oficina diciendo que él iba a defender y iba a reforzar la Constitución de los Estados Unidos para protegernos contra todos los enemigos domésticos o extranjeros. A lo contrario, él está apoyando a quitarle este bill de ciudadanía a los niños. Queremos decirle a él que él está atacando el amendamiento número 14 de la Constitución y que la Corte Suprema debe tomar una decisión y debe de alegar y decir lo que está de todo esto en la Constitución sobre los niños que nacen aquí. What is this right here? Section 301A. Oh, perdón. Estoy leyendo aquí. La sección 301A de Inmigración y Nacionalidad, el acto de inmigración y nacionalidad, y U.S. Codes. y el código número 8 de la sección 114A dice que le da la ciudadanía a todos los niños que nacen en Estados Unidos, y dice lo siguiente: que una persona que nace en los Estados Unidos está jurídico al Congreso y darle el código de nacimiento a la ciudadanía a todos los que nacen aquí. Okay. What is it? Can you explain this to me? Codified. It means like make a code. Made into law. Make it Okay. law. Pues eso se hizo, que se hizo en ley de darle la ciudadanía a todos los niños que Federal Immigration Law, que esta ley fue aproximadamente hace 58 años, que darle la ciudadanía a todos los niños aquí es la ley de la tierra y no de una simple política. Somos republicanos, cree en honrar el juramento a la oficina y está tomando esto muy seriamente. Y le queremos decir a estas personas que por favor quitemos al senador Russell Pierce de Arizona por no apoyar la Constitución. Y queremos decirle al senador Bison que por favor reafirme su juramento a la oficina y a todas estas cosas, y que por favor se disculpe por sus pésimas palabras. Okay, you want to read your letter now, Dave? Oh, all right. Talk about SF-102. Oh, golly. Let's do this a paragraph at a time so that if you have any interruption, you want to comment on something, we can Oh, yeah. agree to. Either one of you. Okay. Ok, van a hacer esto un par a la vez. Si tenemos algunos comentarios, vamos a decir algo al respecto. See, which way do I have to push my button? There. Okay. Just a comment that Dave is in his cowboy mode today. His cowboy hat on. Señor Dave tiene su modo de vaquero. That guy was cowboy in Spanish. Not bandito? No, es vaquero. Vaquero es cowboy. Bandido is an outlaw. SF-102, helping Iowa citizens taste immigration bureaucracy. Go ahead. Perdón, I don't have my copy. What'd you do with your copy? Oh, it's right here, perdón. Excuse me, perdón. Dice la SF-102. Está ayudando a los ciudadanos de Iowa a probar un poquito la burocracia de inmigración. If you are an Iowa citizen, Si tú eres... let go me- ahead. let me Yeah, go you go ahead further. and read first. Yeah. if you are an Iowa citizen, there's about zero chance that you're going to be arrested for not carrying your certified birth certificate with you, dragged before a judge with no lawyer, and deported if you can't quickly resolve errors in Social Security Administration records. Okay, go ahead. Si tú eres un ciudadano de Iowa, hay realmente
cero de oportunidades que te arresten a ti por no cargar contigo tu acta de nacimiento certificada y que te lleven a una corte sin abogado y te deporten rápidamente antes de que puedan resolver algún error de la administración de Seguro Social. Those days will be over if SF-102 becomes law. The reason, by the way, the reason you might face court without a lawyer is that once you are classified as probably not a citizen, you are denied a court-appointed lawyer, and access to your own lawyer becomes difficult. Esos días van a estar terminados si la ley SF-122 se hace ley. La razón es que tú vas a estar en la corte sin tu abogado. Es porque una vez que estés clasificado como no ciudadano, te van a negar un abogado que sea tu abogado que te da el Estado. Go ahead. Now, Section 4 of SF-102 says when you apply for a job, your employer has to look you up on Homeland Security's E-Verify system to see if Uncle Sam has you down as a citizen. Your picture is taken and added to the national records where facial recognition software memorizes your face for use in future surveillance cameras. La sección número 4 dice que cuando tú apliques un trabajo, tu patrón tiene que buscarte en Homeland Security E-Verify, el sistema de E-Verify, para ver si el tío Sam te tiene como ciudadano. Tu foto será tomada y va a ser agregada al récord nacional que te va a un sistema de memorización de la cara para que en un futuro sea usada en cámaras. The system uses the Social Security database, which has about 18 million mismatches between names and numbers, over 12 million of which are for citizens. El sistema que usa el Seguro Social, la base, que tiene aproximadamente 18,000 personas entre nombres y números, y 12 millones de ellos son ciudadanos. Now, at least those figures are the main reason that a California court stopped the USCIS from implementing a scheme like SF-102, Section 4. O al menos estas son algunas de las razones por qué la Corte de Arizona paró a USCIS de implementar fórmulas como la SF-104 en la sección número 4. The name of the order was Order Granting Motion for Preliminary Injunction of the U.S. District Court for the Northern District of California, and the numbers for this TV, I just can't imagine people would be sitting there with a notepad, but if you want these numbers or if you want to see the actual case, go to my website, www.saltshaker.us/Hispanic Hope. After a similar scheme was rejected by the U.S. Senate, the Immigration Compromise, the USCIS attempted to accomplish the same thing through an administrative rule in August 15, 2007. A coalition led by the AFL-CIO filed a complaint August 28th. Ok, pues miren, esta moción que hizo el Distrito Federal de la Corte está en California y pueden buscar el corte, el caso, toda esta información en saltshaker.us. What was the other? Hispanic Hope. Hispanic Hope. Y van a encontrar el número de caso de esta para que lean todos los datos referente a esta nota. ¿Ok? What will happen to you if you're one of those 12 million? ¿Qué te va a pasar a ti? Oh, perdón, go ahead. Sorry. What if a previous employer or the Social Security Administration misspelled your name or number on a W-2 form? What if you got married and you didn't tell both the IRS and the Social Security Administration? What if the W-2 form was turned in for you that wasn't completely filled out? What if your number is used by someone else? ¿Qué pasaría a ti si tú eres alguno de esos 12 millones que de uno de tus pasados patrones o el Seguro Social
no escribió tu nombre correcto en las formas W2, o te casaste y no le dijiste a IRS o a la Administración del Seguro Social, ¿qué pasaría si tu forma W2 te la mandaran y no estaba completamente llena? ¿O qué pasaría si alguien usa tu número y no es tuyo? Those were the four main reasons given by the court why the Social Security Administration has so many errors. Esas fueron las 4 razones en general que le dieron a la corte porque el Seguro Social tiene demasiados errores. Now, the former Social Security Inspector General testified February 28th in 2008 that there are 751,767 cases, that's 750,000, waiting for a hearing decision, causing an average wait time of 499 days. Now that's how long you might be out of work if you can't quickly resolve a mismatch about you in the Social Security records that have to go before a Social Security administrative law judge, where, by the way, even citizens don't have a right to a court-appointed attorney. Wow, dice aquí que el inspector del Seguro Social General testificó en febrero 28 de 2008. Dice que hay aproximadamente 751.766 casos que están esperando a ir a corte. Aproximadamente tienen que esperar 499 días. Eso es que tan largo que no van a poder trabajar si no puedes resolver realmente tan rápido el problema de tu seguro social. La Administración de Seguro Social dijo que tienes que estar al frente de un juez del seguro de administración y tengo que decir que ni hasta los ciudadanos tienen el derecho a un abogado dado por la corte. La Administración de Seguro, go ahead. The Social Security Administration already sends out 8 million letters every year to employers about their employees whose names and numbers don't match in their records. But the letter honestly says that is not evidence that a worker is not a citizen. Now, the USCIS wanted to change that disclaimer and give employees 90 days to resolve that no match, fire their employees, or face huge fines. The court said, if allowed to proceed, the mailing of no-match letters accompanied by DHS's guidance letter would result in irreparable harm to innocent workers and employers. Kenneth Apfel, ex-commissioner of the SSA, believes, based on his prior experience at the agency, that, quote, there will be many legally authorized workers who cannot resolve a mismatched earnings report by the deadline imposed by the new rule. La SSA ahorita está mandando aproximadamente 8 millones de cartas cada año a los patrones diciéndole que sus empleados no corresponden con los nombres ni su número de seguro. Pero esta letra, honestamente, no es evidencia que no son ciudadanos. La universidad quería decir cambiar a todos estos y que le diera a los patrones 90 días para resolver este problema de los números. Para los empleados, de otra forma, les iban a dar multas grandes y la corte dijo que en esto no podría proceder de mandar estas cartas. También puede ser mandada por el DHS una carta que resultaría en daños a personas inocentes y trabajadores. Dijo el señor Kenneth Apfel, el ex comisionado del Seguro Social. Él cree que en estas evidencias y en otras experiencias dice que va a haber demasiados personas que están aquí trabajar que no van a poder resolver este mismo problema, personas legales. Go to there. Okay. De su reporte de trabajo y la línea para que esta ley sería declarada en
Because, he's continuing, the court's saying, because empirical research suggests that mass layoffs often follow receipt of a no-match letter, there is a strong likelihood that employers may simply fire employees who are unable to resolve the discrepancy within 90 days, even if the employees are actually authorized to work. Okay. Dice aquí que porque hay demasiada suficiente evidencia que dice que van a haber demasiadas personas que no van a tener trabajo por esta misma carta, como dijo el Señor y declaró en el día 11. Digo que realmente muchos empleados simplemente van a tener que deshacerse de las personas en 90 días, aunque las personas tengan el derecho a trabajar aquí. Go ahead. So now, 19 Iowa Senate Republicans want to impose upon Iowa the same scheme which a California court has already blocked because it would be a nightmare for too many innocent citizens. Así que ahora 19 senadores republicanos de Iowa quieren poner esta misma ley, esta misma escama que California, la Corte de California, realmente ya bloqueó porque va a ser una pesadilla para mucha gente inocente. But exactly how long would an employer have to resolve discrepancies or fire his employee without facing liability? 90 days it was for the California scheme, but how much would it be in this bill? What's the waiting time? What's the deadline? How much liability would the employer face? What would be the penalty for not using E-Verify? We will find out after the bill becomes law. Pero exactamente cómo va a poder un patrón resolver todos estos problemas de deshacerse de una persona, despedirlas, o cuál va a ser el daño que va a perder, o todo el dinero que va a perder el patrón, la compañía, cuál sería la pena por no usar el sistema E-Verify. Parece que vamos a tener que darnos cuenta si este bill se hace ley. Rather than take responsibility for these nasty issues, the Republican senators will let an unaccountable bureaucrat deal with them. Section 4, paragraph 5 says of SF-102, the commissioner shall prescribe forms and administer and effectuate the provisions of this chapter and publish any rules on the Department of Workforce Development's internet site. Dice aquí que en vez de tomar responsabilidad sobre esta sucia controversia, el senador republicano dice que él va a poner a un burócrata que tome este tema en sus manos. En la sección 4, parágrafo número 5, el comisionado dice que él va a dictar al administrador y va a efectuar prohibiciones a esta ley, y va a ser pública cualquier ley del Departamento de Workforce Development en el sitio de internet. By the way, this article is, I've already sent it to the 19 Republican co-sponsors of this bill and invited them to respond and to comment, and we will publish and air their responses if they respond. And I'm also planning to submit this to Latino newspapers here in Iowa. Quiero informarles a todos ustedes que ahorita esta misma carta el señor Ed se lo ha mandado a todos los senadores 19 y va ahorita a ver si ellos nos responden, y si nos llegan a responder vamos a ponerlo en el futuro, todo esto en internet, y lo vamos a hacer en un show futuro. Yeah, that is awesome that you said this, that you've done this for us. Thank you. Le estoy dando las gracias a él por mandarle esta carta a todos sus senadores y explicarle mismamente lo que va a pasar si llega a pasar esta misma ley. Section 5 of SF-102 would deny public benefits to undocumented immigrants. The knotty problem is how to prevent lawful immigrants from being denied legitimate benefits too. SF-102 doesn't acknowledge the possibility that citizens might be deprived of
needed lawful benefits. La sección número 5 le quitaría estos mismos beneficios públicos a todos los inmigrantes. El problema aquí sería cómo vamos a prevenir, cómo vamos a parar de que inmigrantes que están aquí realmente se les niegue legítimamente beneficios si esta ley, si la SF12 no está dando a conocer la posibilidad a los ciudadanos. While employers are required to use E-Verify by this bill, state welfare bureaucrats only need to get welfare applicants to write down that they're a citizen. As long as they say that, they won't be checked, apparently. If they say they're not a citizen but they are here lawfully, they will be checked by E-Verify. But don't worry. Paragraph number 2 says, the provisions of this section shall be enforced without regard to race, religion, gender, ethnicity, or national origin. Dice aquí que las compañías están obligadas a usar el sistema E-Verify. Así que el estado de welfare, los burócratas solamente necesitan ir al welfare y aplicar y en una pequeña caja decir que son ciudadanos. Cuando ellos digan esto, no se les va a negar un cheque. Perdón, si no hay esto, no va a haber un cheque. Aparentemente, si dicen que no son ciudadanos, pero están aquí legalmente, van a tener que ser chequeados por el sistema E-Verify. Pero no se preocupen, el párrafo número 2 dice que no va a haber provisión a ninguna sección, ni enforzada, no tiene que ver nada que ver con la raza, la religión, el género o la etnicidad o de dónde vienen. And don't worry about people lawfully here being deprived wrongly of benefits. The Republican Iowa senators have foreseen that possibility and taken care of it. Paragraph 7 authorizes state bureaucrats to change this law through rules if this law causes unusual hardship for legitimate applicants. And paragraph 9 authorizes the Secretary of State to report to the legislature how many Iowans are mistreated by this law and recommend how to fix this law. Pero no se preocupen de la gente que está aquí legalmente y está siendo negada equivocadamente sus beneficios. Los republicanos de Iowa, el senador, dice que ya están viendo esta posibilidad y lo van a tomar en consideración en el párrafo número 7, autorizando a los burócratas del estado a cambiar cualquier ley que cause problemas a gentes que están legítimamente aplicando. En el párrafo número 9 está autorizando a la Secretaría del Estado a reportar cualquier problema que tenga a todos los ciudadanos de Iowa que están siendo tratados mal por esta ley y recomendar cómo arreglar este problema. It'll be interesting to see if they can figure out how to fix a law like this. The California court gave the USCIS 3 months to come up with another way to achieve its goal that would not wrongly oppress citizens. On March 21st, 2008, the DHS submitted another rule that was pretty much the same as the rule rejected by the court. 3 years later, we're still waiting. Dice aquí que va a ser interesante ver cómo una ley como esta puede ser arreglada. Las cortes de California le dieron a la USCIS 3 meses para encontrar otra solución a este problema, para que no hubiera problemas a los ciudadanos. Y eso fue en marzo 21 de 2008. El DHS puso otra regla que realmente fue la misma y fue rechazada en la corte. Han sido 3 años de esto y todavía estamos esperando. On October 7th, 2009, the Department of Homeland Security formally issued a final rule rescinding the change. The rescission went into effect 30 days later. The change was never implemented. En octubre 7 de 2009, el Departamento de Homeland Security formalmente dio una corte final para hacer este cambio,
y esa recesión fue en efecto hace 30 días después. El cambio no ha sido implementado aún. It strikes me as typical of God to work things out like that for people who target those least able to defend themselves. God so identifies with immigrants that he says, when we will not take in the immigrant, we are turning God out in the cold. Matthew 25, verses 39 to 45. Aquí dice que realmente me sorprende si Dios dice que nosotros podemos resolver esos problemas con la gente, que por qué estamos poniendo como la mira en aquellos que no se pueden defender. El Señor Dios se identifica con los inmigrantes, que dice que el que no tome a un inmigrante es como si estuviera rechazando a Dios en lo frío, y lo dice así en Mateo 25, 39, 45. But if that isn't enough to bother us, God's next message is, with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Luke 6:38. Pero si eso no es suficiente para que nos cause problemas, el siguiente mensaje de Dios es así. Dice que con la vara que tú midas, así también serás medido. Lucas 6:38. That's frightening, considering how much immigration bureaucracy America is determined to dish out to others. Realmente da miedo, considerando que toda la burocracia de inmigración que América está diciendo a otras personas. You know, I almost forgot to mention, you've heard of HF 27 that would authorize one policeman in every county to report suspects to immigration? All of that is in just the first section of SF 102. Y se me olvidaba mencionarles, si han escuchado de la HF27, que le daría la autorización a todos los policías en todos los condados a reportar inmigración, a un sospechoso de inmigración. Todo esto está en la primera sección de SF 102. So, what can you do? You can write, call, visit, and email the 19 Republican senators who co-sponsored this bill. Bueno, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden hablar, visitar y mandarles un email a los 19 republicanos que están apoyando este bill. Que esto es malo. These people aren't evil, Esas personas no son malas. at least not all of them. Por supuesto, no todos ellos. You can reason with them, Pueden razonar con ellos, at least some of them. al menos algunos de ellos. They're human beings like you and me, trying to do their best, who just don't happen to have the same experience as you do. They really need to hear from you. They even want to hear from you, at least some of them. Realmente tenemos que hablar con ellos. Son humanos también, como tú y como yo, y están tratando lo mejor. Que realmente no han tenido las mismas experiencias como tú. Ellos necesitan escuchar de ti, y realmente escuchan de ti. Al menos algunos de ellos quieren escuchar de ti. I want you to have their email addresses and their phone number. Their phone number is the general switchboard number at the Capitol, is 281-3371, area code 515. Me gustaría darles el teléfono de ellos, ¿verdad? Para que les hablen. Este es el número general de la Capitolio. El teléfono es el área 515-281-3371. And if you will go on the website, you can get their email addresses and much more information. Let's see, let's list the information. Para más información, They will mail you, if you call the Public Information Office at 281-5129, almost any question about the Capitol, they will even mail you a copy of any bill you want. ok, dice aquí que si cualquier cosa que usted quiera, cualquier información, usted les escribe y les llama y le pueden mandar cualquier información que ustedes quieran a su casa completamente. Por ejemplo, la SF-122 con detalles, análisis órdenes de la corte para que puedan pagar esta cosa. And on my website at saltshaker.us/Hispanic Hope,
you'll find SF12. This is a document containing this article. When we get the Spanish translation, it'll be included. It'll have my it'll have the entire bill, SF102, and my detailed analysis, and it will have a copy of the court order that stopped this scheme 3 years ago. Si ustedes van a la página de internet del señor saltshaker.us, Hispanic Home, Hope/SF102, ustedes pueden ver este video, este artículo, sobre esto, y le van a dar la completa detalle de cómo parar esta escama que fue parado hace 3 años y está en inglés solamente. You know, Alex, I'm really glad, really grateful you have such an honest face, because if you didn't, you could be saying some really nasty things about me and I wouldn't even know. He's not. Dice el señor David que realmente está agradecido que tengo una cara honesta, porque tal vez estoy hablando cosas malas de él, pero no, nada de eso. I understand a lot of Spanish, and I haven't heard Alex use any of the really bad words. So you're okay, David. Dice que él entiende mucho español y se da cuenta que no uso ninguna palabras malas, ¿eh? Excelente. It's like Dave's hat. Oh, yeah, tiene otro Con la cruz. otro sombrero. Well, this article is really great, Dave, and I think a lot of Hispanics, including myself, I'd like to say thank you for taking the time to do this, because this is great that we get help from you, and I'm pretty sure we need to spread the word about this and write all the senators and tell them. And we'll put this on our Somos website too. I'm really grateful that Elena of La Prensa said that she would put our last story about SF27 or HF27 on the front page of her paper. Yeah. The last article, right? Yeah, I'm very grateful for that. Oh, les damos agradecidos mucho a Elena de La Prensa. Lorena De La Prensa, por publicar en la página principal el último artículo de la HF27, correct? HF27. Sí, de la HF27. Le damos muchas gracias a la señora Lorena. Y así es. Va. This new bill, SF102. By the way, we have 1 minute left. Okay. Just to quickly Tenemos wrap un minuto. up. SF102 is the Senate version of the bill. HF27 is the House bill. HF27 es de la Casa, y el HF102 es del Senado. The Senate bill has everything in the House bill plus much more. El Senado de la Casa tiene de la Casa, pero mucho más. And thank everybody for your time, and really enjoyed doing this program. Muchas gracias por su Keep tiempo. tuning in. Muchas gracias por su tiempo, y que corran la voz.